Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos de la materia de discurso periodístico. Hasta aquí venimos desarrollando un recorrido que nos ha permitido meternos de lleno en un tema fundamental que es el que vamos a ver a partir de la clase de hoy, que son los géneros periodísticos. Vas a empezar a emparentarte con ellos, con estas herramientas que te van a permitir conocer los distintos modos en los cuales vos tenés para hacerle llegar a la gente la información. Así que empezamos el recorrido de esta manera. Comenzamos a ver qué son los géneros periodísticos. Unos elementos que van a ser fundamentales en tu carrera como periodista y que, bueno, obviamente nuestro desafío es poder sacar el máximo provecho de cada uno de ellos. Pero antes de ingresar específicamente en cada uno de los géneros periodísticos, vamos a ver en un contenido genérico qué significa, qué son los géneros periodísticos. En primera instancia tenemos una primera definición que nos sirve un poco como puerta de ingreso a este tema y nos marca que los géneros periodísticos son las diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión masiva. Bueno, antes de asustarnos que vemos lo de creación literaria, no es que tenemos que ser un García Márquez o una J.K. Rowling para ser periodista. Obviamente que sí está buenísimo poder escribir muy bien, pero en realidad lo que hace referencia la creación literaria es a eso, a escribir, a saber redactar de buena manera lo que llegase a ser nuestra información, nuestra opinión o lo que fuere. Y por supuesto, para que cumpla con su cometido periodístico, tiene que estar difundido a través de algún medio masivo de comunicación. La interpretación periodística de la realidad se expresa a través de una gama de modos y convenciones que son los géneros periodísticos, que constituyen un lenguaje que se diferencia claramente de otros tipos de lenguajes, como lo son el literario, el científico, el administrativo, etc. Esta segunda definición, o este segundo ingreso a lo que son los géneros periodísticos, nos marca que cada actividad tiene su propio lenguaje, ¿sí? Si te pones a ver un documento o una presentación de un abogado en tribuna, le decís, bueno, vas a ver que tiene un modo muy particular de escribir, con maneras muy específicas de dirigirse hacia el juez o la jueza que entienda en la causa. Por supuesto, los científicos también tienen un modo muy distinto de escribir. La misma literatura tiene diferentes formas de manifestarse, porque no es lo mismo escribir para un chico en la literatura infantil que un drama, que una novela, que algún thriller. Bueno, hay distintos modos de expresarse. Bueno, y el periodismo también tiene su propio modo de escribir, de dirigirse hacia el público o hacia el usuario. Esto significa que se trata de un modo de escribir que tiene que ser accesible, que tiene que ser simple y profundo a la vez, que tiene que ser muy concreto, que no tiene que dejar lugar a las dudas. O sea que si te pones a pensar, así como se transforma en algo que tiene que ser simple de escribir, también significa que detrás de esa simpleza hay un trabajo muy complejo que tenemos que saber desarrollar. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la historia para poder entender por qué los géneros periodísticos que hoy se utilizan en el periodismo son como son. La historia del periodismo se dice que hay tres etapas, ¿no? Desde que los medios masivos de comunicación ya se transformaron como tales. La primera etapa en la cual se desarrolló un periodismo ideológico, una segunda etapa en la cual apareció el periodismo informativo y una tercera etapa en la cual aparece el denominado periodismo explicativo, de los cuales vamos a comenzar a ver algunas características muy puntuales de cada una de estas etapas. Comenzamos con el periodismo ideológico, que tuvo su nacimiento allá por el año 1850 y cuya utilización se extendió hasta finales de la Primera Guerra Mundial en el año 1918. Ojo que en la actualidad todavía persisten algunos de estos medios y ya vamos a ver de qué se trata. Se trata de aquellos medios
que brindan un periodismo que está al servicio de las ideas políticas o religiosas. Atención con esto, es decir, que el periodismo está a favor de la fuente, digamos, y no a favor o en beneficio como un servicio para la gente, para el público en general. Hoy todavía algunos medios persisten en esto, son por ahí un poco minoritarios, no tienen un gran alcance, pero bueno, hay medios que son específicos, dedicados para las religiones, como puede ser el catolicismo, puede ser los evangelistas, bueno, las distintas religiones que forman parte cultural de la humanidad. Y también hay algunos ejemplos de medios que se dedican a mostrar o defender ciertas ideas políticas, pero no son muy masivos a esta altura del partido. Y otro detalle muy importante que tuvo el periodismo ideológico es que se trataba de un servicio con muy poca información y demasiado comentario, ¿sí? La idea era tratar de emanar una idea, poder lograr que esa idea, ese pensamiento lograra perforar el intelecto de la persona y de esta manera tratar de dominarlo a partir de ese comentario, pero con poca información. Siempre tener en cuenta que mientras menos información tengas, peor es. Siempre es así. Pasamos a la segunda etapa, te decía que era el periodismo informativo. Este periodismo informativo logró convivir algún tiempo con el periodismo ideológico, ya que aparece en el año 1870. Se centra en la narración de los hechos. Esto es muy importante porque ya hay un cambio muy significativo en cuanto a la percepción de cuál era la función que tenía que tener el periodista. En la anterior veíamos que era un periodismo que estaba pensado en beneficio de defender ciertas ideas políticas o religiosas. En este caso es un periodismo informativo que está pensado más en favor de la gente, del público. Otro detalle es que se trata de un periodismo que lo que busca es la información pura y dura, bien fehaciente, bien concreta, nada de biribiri, sino buscar específicamente qué fue lo que ocurrió con ese hecho o ese suceso. Y esto es lo que los anglosajones, primero en los medios británicos y después con un mayor desarrollo por parte de los medios estadounidenses, se denomina story. La idea es contar la historia, como la historia del día, que pasó, bien concreto, pero con información bien pura, bien rigurosa, bien dura. Nos queda la tercera etapa, que en este caso es el periodismo de explicación. ¿Qué es el periodismo de explicación? Bueno, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, con el final del conflicto bélico que de alguna manera definió el siglo XX. En el año 1945, a partir de ese momento, aparece este periodismo de explicación, que lo que hace es reciclar los modelos anteriores, apuntalándose también no solo en la prensa, es decir, en los medios gráficos, fundamentalmente los diarios, sino también aprovechando la aparición de la radio y de la televisión, que significaron otro modo de empezar a contarle a la gente qué es lo que nos estaba pasando como sociedad. Aborda los hechos con mucho detalle. Es muy importante que tengas en claro esto, que aborda los hechos con mucho detalle, está atento a los grandes elementos que componen la historia, pero también a los pequeños, porque son un poco los que te permiten a vos poder marcar diferencia en relación a lo que hacen los otros. Y el otro detalle que explica o define el periodismo de explicación es que informa y crea opinión a la vez, es decir que hay como una combinación también, ¿no?, de los dos modelos anteriores. Así que estos son los tres géneros periodísticos. Nos vamos a meter ahora en los tipos de géneros periodísticos, que están divididos en tres categorías. Tenemos los géneros periodísticos informativos, los de opinión y los interpretativos. Todos estos surgen a partir de lo que fue la evolución de las tres etapas de la historia del periodismo que veíamos recientemente. Vamos con el primero, que es los géneros informativos, que son aquellos que transmiten información de manera objetiva sin incluir opiniones o valoraciones. Es decir, tengo que contar las cosas tal cual ocurrieron, no agregarle nada de lo que yo piense o de lo que yo opine, ¿sí? O sea, es la noticia contada
tal cual ocurrió, ¿sí? Tenemos que ser muy rigurosos a la hora de defender los hechos, contándolos en el modo en el cual fehacientemente ocurrieron. Los géneros que aparecen aquí son la noticia y el reportaje. Sobre los géneros, las próximas clases ya vamos a ir individualizando cada uno de ellos para entender de qué se trata y qué los diferencia de los otros, y también de qué modo nosotros los podemos utilizar para sacar un mejor provecho de lo que es nuestra producción periodística. Seguimos con los géneros periodísticos. Vimos los informativos, vamos con los géneros de opinión, que son los que analizan e interpretan cuestiones de actualidad. Tienen un carácter subjetivo, es decir, que incluyen valores y también juicios. Es decir, acá, como su nombre lo indica, ya así empiezan a aparecer mis opiniones, mis valoraciones, lo que yo opino en relación a un determinado hecho. Hoy los medios tienen un gran espacio de opinión. La gente no solo quiere informarse, es decir, estar atento a lo que es lo informativo, sino también a cuál es la opinión de un medio o de determinados periodísticas sobre determinada temática, ¿sí? Tiene un alto valor, por lo cual, digamos, no puede opinar cualquiera, sino que realmente tiene que ser alguien que tenga un profuso, un amplio conocimiento sobre la temática de la cual está hablando. Los géneros que aparecen dentro de la opinión son la editorial, que es el pensamiento que tiene un medio, no es el periodista, sino que es el pensamiento que tiene un medio sobre un determinado tema, y el artículo y la columna, que ya sí son dos géneros en los cuales aparece la autoría, quién es el periodista que opina sobre esa temática en alguno de estos dos géneros, o en el artículo o en la columna. Y por último tenemos los géneros interpretativos, que son los que están mezclando la información con la opinión. Esto es interesante porque si te pones a ver, hay como una mezcolanza a partir de todo lo que fue la experiencia de las tres etapas que vimos de la historia del periodismo. Y dentro de los géneros interpretativos aparecen la crónica, la entrevista y la crítica. La crónica es ir narrando cronológicamente los hechos como ocurrieron. La entrevista es una charla en la cual yo voy haciendo interpretaciones, yo periodista voy haciendo interpretaciones sobre lo que el entrevistado me está respondiendo. Y también la crítica, en donde yo voy interpretando los hechos que fueron ocurriendo y voy dando mi mirada, mi opinión crítica al respecto. Ojo que crítica no solo tiene que ver con hablar mal sobre un tema, ¿no? O opinar en contra de algo. Hay críticas que también son positivas, y de hecho es muy importante saber hacer un equilibrio entre lo bueno y lo malo, algo de lo cual vamos a estar hablando más adelante en la clase. Por último, nos queda un desafío muy interesante que le aparece al periodista de este tiempo, que es la información y la opinión. Aparentemente pareciera como que son dos elementos que están siempre como peleándose, ¿no? O informamos u opinamos. Hay como una brecha, ¿no? Por eso este versus que marcamos ahí como una diferenciación, como una pelea, casi como una guerra. ¿Es tan así? ¿Realmente es así que tiene que ser por un lado sí o sí la información y por otro lado la opinión? No, al contrario. Tanto la información como la opinión tienen que formar parte de un mismo ecosistema. Lo que pasa es que, de acuerdo al género periodístico que nosotros utilicemos, nos acercaremos más a la información o nos acercaremos más a la opinión. Pero bueno, también puede convivir. Esto significa un desafío para el periodista, porque tiene que saber combinar. Digamos, si yo opino más de lo que estoy informado, significa que estoy haciendo mal mi trabajo. Primeramente tengo que estar muy bien informado para, a partir de eso, del razonamiento que yo le pongo a la hora de deducir, de desmenuzar la información que poseo, recién ahí puedo empezar a opinar. Pero el problema que tenemos hoy en día en los medios es que hay más opinión que información. Recordad esto, siempre te lo pido. Tenés que estar muy bien informado sobre algo para recién comenzar a opinar.
Cerramos de este modo el encuentro del día de la fecha. Te recuerdo que tenés todo el material teórico en el apunte que está dentro del aula virtual, al cual te pido que lo leas con mucha atención. Cualquier duda o inquietud, por supuesto, a través de la misma aula puedes enviarme el mensaje para que yo te pueda resolver esa incertidumbre que se te pueda llegar a generar. Lo importante es que ya tenemos un poco la puerta de entrada abierta hacia los géneros periodísticos y a partir de la próxima clase empezaremos a conocer detalladamente uno por uno. Te deseo que tengas una gran semana.